Miremos ahora el caso de múltiples servidores. Ya les había dicho que la deducción de las expresiones cuando hay múltiples servidores son más complejas que cuando hay un servidor. Miren que ahí dice S mayor que 1, pero en realidad también es válido para S igual a 1. Estrictamente debiera ser S mayor o igual que 1. Lo que pasa es que cuando S es igual a 1, que son las que acabamos de deducir, pues son tan sencillas que no tiene sentido venirse a reemplazar en estas fórmulas tan complejas haciendo S igual a 1. Entonces miren que la expresión de mu sub n, que es la capacidad de atención cuando hay n personas en el sistema, depende de si el número de personas que hay en el sistema, o sea, en el almacén, es menor o igual que s o es mayor que s. Cuando el número de personas en el sistema es menor o igual que s, o sea, cuando hay un número de personas menor o igual que el número de cajeros, todo el mundo está siendo atendido, no hay fila, porque hay menos personas que cajeros, que servidores. Entonces, la capacidad de atención del conjunto de servidores es NMU, porque ya lo habíamos dicho, si un cajero está en capacidad de atender a una tasa mu, N cajeros trabajando al tiempo están en capacidad de atender a una tasa NMU. Esa era la propiedad 3 de la exponencial. En cambio, cuando hay más personas que servidores, más personas que cajeros, cuando n es mayor que s, ya hay personas haciendo fila, porque hay más personas que servidores. Entonces la capacidad de atención del conjunto de cajeros es S mu, porque los otros, los que están por encima de ese, están en la fila. Esos no están siendo atendidos, no son candidatos a salir. Entonces simplemente ir y reemplazar teniendo en cuenta esta distinción de si el número de personas es menor o igual que S o N mayor que S, o el número de personas es mayor que S. Teniendo en cuenta esta distinción, según que el número de personas sea menor o igual que S o mayor que S, pues simplemente recurrimos al gráfico y miren, ahí aparecen los lambda y los mu para ir a reemplazarlos en la fórmula de los C sub n. Miren que los lambda no tienen problema, son inclusive los mismos que cuando vimos el caso de un servidor, porque es que la cantidad de gente que llega al sistema es independiente de si hay uno o muchos cajeros atendiendo. En cambio, la parte de abajo, que es donde va la de los mu, miren que es n mu para n hasta s. Miren que ahí se ve claramente el estado s. Entonces, cuando hay uno es 1 mu, cuando hay dos personas en el sistema, 2 mu, porque los dos están siendo atendidos, cada uno tasa mu. Cuando hay s menos 1 clientes en el sistema, es s menos 1 por mu. Cuando hay s, es s mu, porque todos están siendo atendidos. En cambio, desde s más 1 en adelante, que era lo que habíamos deducido, ya los que están siendo atendidos son solamente los S que están en los cajeros, los demás están haciendo fila. Cuando hay S más 1, hay S en los cajeros atendidos a una tasa S mu porque todos están siendo atendidos y hay uno haciendo fila. Cuando hay S más 2, cuando hay S más 3, los que están siendo atendidos son S mu y cuando hay S más 2, pues hay 2 haciendo fila. Cuando hay S más 3, hay 3 haciendo fila. Este sistema es capaz de adquirir la condición de estado estable cuando ρ, que es lambda sobre ese mu, es menor que 1, estrictamente menor que 1. Miren que eso es equivalente a decir cuando lambda, que es la cantidad promedio de gente que llega, es menor que ese mu, que es la cantidad de gente promedio que está en capacidad de atender el sistema de ese cajeros, todos los cajeros. O sea que la cantidad de gente que llega sea menor que la capacidad de atención del conjunto de los cajeros. Cuando lambda sobre ese mu es mayor o igual que 1, o sea, cuando llegan más personas o más unidades que lo que está en capacidad de atender el sistema de todos los cajeros, la cola empieza a crecer y a crecer y a crecer porque los cajeros no son capaces de evacuar el personal. Se dice que el sistema se revienta y no es capaz de adquirir la condición de estado estable. Recuerden que la expresión general de C sub n era en el numerador
los lambdas desde el 0 hasta el n-1, o sea que hay n lambdas. Y en el denominador los mus desde 1 hasta n, o sea que también hay n mus, pero recuerden que los lambdas van desde 0 hasta n-1 y los mus desde 1 hasta n, y esto es válido para n de 1 a 2, y que c sub n es el coeficiente por el cual hay que multiplicar p sub 0 para obtener p sub n. Recuerden que c sub n es 1 para n igual 0, ¿cierto? P sub 0 pues hay que multiplicarlo por 1 para obtener nuevamente P sub 0. Y recuerden que habíamos deducido que P sub 0 era 1 sobre la sumatoria de los C sub n variando n entre 0 e infinito, o lo que es lo mismo, la sumatoria de los C sub n variando n entre 0 e infinito a la menos 1. La expresión de los C sub n se divide en dos. Acuérdense que cuando n es menor o igual que s, cuando hay un número de personas menor o igual que el número de servidores o cajeros, pues es simplemente lambda sobre mola n dividido por n factorial. En cambio, cuando el número de unidades es mayor que s, a partir de s, los términos que aparecen en la expresión de c sub n ya se quedan fijos, se quedan pegados. Entonces aparece la segunda expresión que está en la diapositiva. Con esas expresiones de c sub n, una hasta s y otra de s más 1 en adelante, podemos reemplazar en las ecuaciones. No vamos a entrar en los detalles de cómo se deduce P sub 0, que es la sumatoria de los C sub n a la menos 1, variando n entre 0 e infinito. Es cuestión de que vayan y reemplacen en la fórmula. El problema es que hay que tomar esa sumatoria hasta S con un valor de C de sub n y después de S con el otro valor, y eso complica un poquito la deducción de la fórmula. Miren la expresión final a la que se llega. P sub 0 es 1 sobre sumatoria variando n entre 0 y s menos 1 de lambda sobre mu a la n sobre n factorial más el término que aparece a continuación no está metido dentro de la sumatoria. Miren que está por fuera de la sumatoria. Más lambda sobre mu a la s sobre s factorial por 1 sobre 1 menos lambda sobre s mu. Y ese es P sub 0. O sea, esa es la probabilidad de que el sistema esté vacío, de que haya 0 personas, de que no haya nadie en mi almacén. Como hay dos C sub n, entonces hay dos expresiones para P sub n, porque P sub n es C sub n por P sub 0. C sub n, recuerden que era lambda sobre mu a la n sobre n factorial, entonces hasta s, para n de 0 a s. Entonces P sub n para n de 0 a s es s C sub n, lambda sobre mu a la n sobre n factorial por P sub 0. En cambio, para n mayor que s es la que aparece en la diapositiva, lambda sobre mu a la n sobre s factorial por s a la n menos s, y eso multiplicado por P sub 0. De pronto, si miran la expresión del C sub n, o sea, el coeficiente que tiene P sub 0, en este segundo caso, el de n mayor que s, verán que es distinta a la que aparecía hace dos diapositivas, pero se puede demostrar fácilmente que las dos son equivalentes. Simplemente se hizo una transformación por simplicidad, para que fuera más fácil de deducir la fórmula. Recuerden que la expresión de LQ es sumatoria de n menos s por P sub n, variando n entre s e infinito. Si yo reemplazo esos valores que aparecen en la parte superior de los P sub n y parto esa sumatoria en 2, esa sumatoria se puede abrir en 2, y reemplazo, no vamos a entrar en los detalles matemáticos, llegamos a la expresión final de LQ para el caso de múltiples servidores. LQ es P sub 0 por lambda sobre mu a la s por ρ sobre s factorial por 1 menos ρ al cuadrado.
Miren que esta es la expresión de LQ, el número de clientes que se mantienen estrictamente haciendo fila. A partir de esta, con las relaciones que habíamos visto, podemos calcular los otros tres promedios, el de L, el de W y el de WQ. ¿Por qué se escogió en este caso el EQ de primero y deducir los otros tres a partir de las relaciones? Pues simplemente porque el EQ es el más sencillo de deducir, pues si uno siempre se va por la vía fácil. Entonces deducimos el más sencillo y con las relaciones calculamos los otros tres. Esa expresión puede ser un poquito compleja de calcular. Miren que tiene P sub 0 y P sub 0, acuérdense que era esa fórmula que es 1 sobre un montón de sumatorias que también es compleja de demostrar, fuera de eso multiplicada por otros factores y dividido por otros factores. Se han hecho gráficos, claro que ahora una calculadora programable pues es muy fácil de pedirle que nos calcule esa fórmula. Pero el caso es que esa es la expresión matemática del EQ, número de clientes que se mantienen estrictamente en fila cuando hay más de un servidor, más de un cajero en el sistema, en el negocio, en el almacén. Como ya tenemos calculado el EQ, miremos las relaciones que dedujimos en la primera clase para calcular los otros tres promedios, WQ, L y W. WQ es el EQ sobre lambda, entonces no es sino calcular, dicotomer el LQ que estaba en la diapositiva anterior y dividirlo por lambda. W es WQ más 1 sobre mu. Como ya tenemos WQ que lo acabamos de calcular allá a mano izquierda, pues simplemente le añadimos 1 sobre mu y obtenemos el tercer promedio que es W. Y para obtener el último, LL, acuérdense que es lambda por W, que W también habíamos deducido que es WQ más 1 sobre mu, y una forma alternativa sería lambda por WQ es LQ y lambda por 1 sobre mu, que es lambda sobre mu. Como ya tenemos LQ, con esta expresión obtenemos L y ya tenemos entonces los cuatro promedios cuando hay más de un servidor en el sistema, en el almacén. La expresión de la variable aleatoria tiempo en el sistema, o sea, tiempo haciendo fila más tiempo de atención, es la que aparece ahí en la parte superior de la diapositiva. Ni siquiera me voy a tomar el trabajo de leerla, pues ahí aparece en la diapositiva. Miren que W es la variable aleatoria. Ese W que aparece ahí es la variable aleatoria cuyo promedio es el número que aparecía en la diapositiva anterior. Similar ocurre con la variable aleatoria tiempo en la fila. Esa que dice probabilidad de WQ, tiempo en la fila mayor que T, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que yo me demore en la fila más de T unidades de tiempo? Es 1 menos la probabilidad de que WQ es igual a 0 por E a la menos S mu por 1 menos ρ a la T, no sino reemplazar por el T. Si a mí me preguntaran cuál es la probabilidad de que a uno le toque esperar en la fila más de una hora, pues no es sino ir y reemplazar en esa expresión T por una hora y obtengo la probabilidad de que uno se demore más de una hora haciendo fila, o más de 3 horas, o más de 4 horas. Miren que en esa expresión aparece el término probabilidad de que WQ igual a 0, o sea, probabilidad de que a uno no le toque hacer fila. ¿De dónde saco yo esa probabilidad? La probabilidad de que WQ igual a 0, la probabilidad de que a uno no le toque hacer fila. Miren, la está calculada en la parte de abajo y es simplemente la sumatoria de los P sub n variando n entre 0 y s menos 1. ¿De dónde sale esa expresión? Pues muy sencillo. Cuando a uno no le toca hacer fila, a uno no le toca hacer fila cuando hay un número de personas que sea por lo menos una unidad menor al número de cajeros. O sea, cuando hay por lo menos un cajero libre. Entonces, el evento no tener que hacer fila es idéntico, es equivalente al evento haber un número de personas entre 0 y el número de cajeros
menos 1, porque eso me está garantizando que hay un cajero libre y al haber un cajero libre yo no tengo que hacer fila. Esa expresión de abajo la reemplazo en la de arriba y obtengo la probabilidad de que a uno le toque esperar en fila más de cualquier cantidad de tiempo. Miren que este W cubo nuevamente es la variable aleatoria. El promedio de esta variable aleatoria es el número que aparece en la diapositiva anterior, el WQ que aparece en la diapositiva anterior.